En Planeta Terry, en Líder Luján, tenemos el gusto de saludar a Andrés Saavedra, nuevo podríamos decir, porque fue electo recientemente presidente del Comité Luján de la Unión Cívica Radical. Hola Andrés, ¿qué decís? ¿Cómo andás? Gracias por Hola, venir. no, por favor, un gusto, gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, las felicitaciones, Saavedra, porque fuiste electo en una votación que se hizo el 7 de junio, lo tengo presente porque es el Día del Periodista, en el que votaron más de 700 afiliados, si no me equivoco, tuviste cerca de 400 votos. Sí, La era lista- el 60%, si no me equivoco, más o menos, Bueno, el aproximado. una elección importante, digamos, con una participación importante en estos tiempos de poca participación política, que inclusive los porcentajes de las elecciones obligatorias terminan siendo bajos. Por lo menos a mí algo me dice, digamos, que 700 lujanenses se movilicen, se acerquen a votar, te da una legitimidad a vos también como presidente del comité. ¿Qué objetivos te planteas en esta tarea que tenés como presidente del Comité Luján de la Unión Cívica Radical? ¿Cuáles son aquellas cuestiones más importantes que ves vos como objetivos? Sí, mira, en principio no me acuerdo ahora las cifras, a veces soy una persona que me gusta un poco las estadísticas y mirar Sí, los números, pero creo que si no me equivoco se había mantenido más o menos el nivel de participación de las últimas internas, así que la verdad que eso, como decías vos, es un buen número y un buen dato justamente por esta cuestión. Además, elecciones que no son obligatorias dentro del radicalismo, es decir, la participación no es obligatoria, entonces obviamente el afiliado que se quiera acercar se acerca porque tiene la voluntad de expresar a través de su voto su opinión respecto de las cuestiones del partido. Eso en primer lugar. Y respecto a tu pregunta, mira, lo que yo siento es que el partido tiene que seguir la misma línea que viene teniendo en estos últimos años y era lo que le dijimos al afiliado. Es decir, veníamos con un comité que tenía que estar de cara al afiliado, que tenía que ser abierto en cuanto a escuchar sus opiniones. Y eso, la idea era seguir manteniéndolo. Obviamente el objetivo, que es lo mismo que se viene planteando desde las gestiones anteriores, es poder tener representación en una banca en el consejo, obviamente en algún momento seguramente tener un candidato para la gestión municipal y obviamente es algo que se construye a lo largo del tiempo y que ha habido obviamente distintos inconvenientes a lo largo de estos últimos años que han hecho que hoy en día justamente eso no se haya podido lograr, pero el camino es ese mismo, es seguir representando al afiliado y poder volver a tener representantes en la gestión municipal en el ámbito del Consejo Deliberante o en algún determinado momento siendo parte del Ejecutivo con obviamente no una gestión distinta a la actual. bueno, vos decís, objetivo número uno, volver al Consejo Deliberante. Podemos pensarlo así, como primer objetivo, que la Unión Cívica Radical tenga al menos una banca o dos bancas en el Consejo Deliberante. Lo Exactamente. vemos así. Bueno, luego formar parte del Ejecutivo Municipal. La ¿Cómo? pregunta es cómo, ¿no? Claro, cómo sería eso? Bueno, el radicalismo y el sector del radicalismo al que vos pertenecés es cercano a la unión vecinal, ¿no? Tiene una relación política, entiendo yo que, corregime, Saavedra, ¿no? Pero fluida con la unión vecinal. ¿Le apuntan a eso, a una eventual alianza con la unión vecinal de Luján para volver al gobierno en esta ciudad? Mira, en principio tenemos buena relación que lo hemos construido a lo largo de los años con distintos espacios de lo que sería la oposición e incluso también con la gestión municipal hemos tenido charlas cuando hay problemas de vecinos que nos han planteado y nos hemos ocurrido justamente al municipio como para poder tener una solución a esos temas que nos plantean. Obviamente después en lo que es alianzas hay tiempo todavía, sobre todo hasta el año que viene, y hay muchas cuestiones a analizar. Quienes estamos en política y quienes ven la política desde el lugar del periodismo lo saben, todo es muy cambiante, entonces hablar hoy en día de algo fijo hasta el año que viene es la verdad que algo que no podría afirmarte porque capaz que hoy digo una cosa y mañana a nivel provincial y a nivel nacional pasan montones de cosas que uno no puede manejar. Obviamente la idea es construir una alternativa distinta al gobierno de Voto en Luján y al gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero obviamente son cuestiones que tenemos que plantear de acá para adelante y me parece más que hablar de quizás de personas o de candidaturas, lo importante es marcar un proyecto en común que sea distinto a lo que actualmente hay en el gobierno municipal. Obviamente es todo cuestiones que hay que analizar a futuro, porque como te digo, la política es muy cambiante, obviamente sí creo que el radicalismo tiene que ser parte de justamente de una alianza en la cual obviamente planteen una alternativa distinta al gobierno municipal actual.
Bueno, quieren ganarle a Voto en Luján mediante una alianza. Quieren ganarle a Kicillof en la provincia. Bueno, a Kicillof vamos a ver qué pasa. Que Kicillof no va a volver a ser candidato a gobernador. Quieren ganarle, no sé, al peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Y con Milei qué quieren hacer? Porque, Mirá, vamos a ser claros, Andrés, por la duda, nosotros hace 1 hora y media que estamos diciendo que no sabemos cómo hacer para sacarnos de encima a Milei. Entonces, bueno, para que quede claro desde dónde te hago esta pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué quieren hacer con Milei? Porque nosotros no lo aguantamos más. mirá, en principio yo, como digo en todos los programas, yo no tengo una postura blanco-negro con respecto a mi ley, porque me parece que, como toda gestión de gobierno, tiene puntos a favor y puntos en contra, obviamente, ahí está la cuestión. Entonces yo lo que siempre he planteado a lo largo de este tiempo es, primero que estamos en una postura de oposición, es decir, no somos parte del gobierno, el radicalismo a nivel nacional no es parte del gobierno. Después puede tener, con algunas posturas, puede tener más afinidad. Algunos sectores pueden tener más o menos afinidad con determinados proyectos de ley, con determinados proyectos del gobierno. Y otro sector del radicalismo lo puede tener más en contra. Entonces, primero, el radicalismo no tiene una postura única tampoco a nivel Bueno, pero ni local ni provincial. hablemos de la postura de tu sector, digamos. Y pasa exactamente lo mismo. Obviamente la postura del partido, hay radicales que están más a favor del gobierno, hay radicales que están en una postura más centro y hay radicales que... Y en tu caso personal, en mi Saavedra, caso personal me pasa exactamente lo mismo. Tengo cuestiones que están a favor, hay proyectos de ley que me parecen que ha sabido... ¿qué valorás de Milei? ¿Qué te parece positivo Mirá, de este me parece gobierno? que una de las cosas positivas que creo que es que hubo que hacer una suerte de reordenamiento del Estado en cuanto a que no podíamos tener un Estado tan grande, sobre todo que gastara más de lo que ingresa. Claramente eso a lo largo del tiempo no ha sido sostenible y me parece que ese reordenamiento tenía que ser necesario. Después hay temas que hay que ver si justamente donde se hizo ese reordenamiento estaba bien y lo había venido marcando en el medio. Temas como discapacidad, salud pública, me parece que eran cuestiones, o incluso educación pública, que para mí el ajuste no tenía que ser en esos lugares. Y después hay otros ajustes en cuanto a lo que es la planta política, en cuanto son los espacios de cuántos empleados estatales hay, que eran necesarios. Obviamente después también en materia de reorganización de cuestiones legales también obviamente hay cuestiones que se fueron dando, proyectos que venían un poco a dejar de que el Estado tenga tanta injerencia en temas que tenían que ser de privados, también me parece bien. Ahora, después como te marcaba, temas como discapacidad, educación pública y demás, no estuvo a favor. Entonces, tengo una postura en el medio, obviamente, porque entiendo que no hay... Pero de última lo votás para la reelección. Y debería... Si se arma un frente que sea Milei, algún candidato a gobernador que sea potable para ustedes y un candidato o candidata a intendente. En lo particular tengo una postura más de... yo soy, por mi forma de ser y mi orientación es una postura más de centro, entonces obviamente habría que ver quiénes son las opciones que están. Yo tengo en claro qué es lo que no quiero. No, está bien, obviamente... no, yo me refiero a que si la Unión Cívica Radical llega a un acuerdo para conformar un frente que lleve a Milei de candidato a presidente, lo votás. Y habría que ver quién está... Serías orgánico, ¿no dirías? No, bueno. No, mirá, yo creo que... No necesariamente. Yo creo que justamente a veces ir siempre con lo que uno marca con el partido y esta cuestión, después son decisiones que son personales de cada uno a quien emite el voto. Pero me parece que habría que ver cuáles son las otras opciones, porque me parece que esa es la definición también. Obviamente después en el medio uno dice, ¿y se puede construir una opción? Sí, obviamente, pero no creo que se construya en un año. Milei no llegó al gobierno en una sola elección, primero pasó por varias etapas. Bueno, llegó bastante rápido, fue diputado, 2 años después fue presidente. Sí, bueno, pero hubo una elección en el medio en la cual es diputado, pero se construye toda una candidatura. No veo que haya una opción quizás hoy de centro, lo que no significa que para el año que viene una alternativa ¿te gustaría? haya. Por mi postura y por mi opinión personal estaría bueno, sí, me gustaría. Ahora, si la construcción hoy en día no veo quizás otras opciones. Pero como te digo, todo cambia. La política lamentablemente en Argentina es muy cambiante en corto plazo. Bueno, hablemos de Luján. ¿Qué te parece la gestión de Voto? ¿Por qué enfrentar a Voto? Mirá, en principio es lo mismo que venimos diciendo desde hace un tiempo y pasa lo mismo que pasa a nivel nacional con estas cuestiones. Obviamente entendemos que hay cosas que se están haciendo, que Luján venía atrasadas en estas cuestiones, pero también al mismo tiempo es una gestión que en muchas cosas sentimos que ha sido más maquillaje que soluciones de fondo, por así decirlo. Por ejemplo, temas de materias de seguridad y salud pública son las cuestiones que marcamos. Por ejemplo,
si bien es verdad que el municipio ha publicado, por ejemplo, muchas cosas y lo suele hacer, porque en materia de comunicación la verdad que eso es algo que no se le puede criticar en cuanto a la comunicación, ha mostrado, por ejemplo, el tema de implementación de patrulleros, de cámaras, de cuestiones de tótem de seguridad, tampoco ha publicado, y en este sentido hay estadísticas respecto de lo que sucede con el delito en Luján. Es decir, si por ejemplo todas estas medidas que estamos tomando sirven para algo, básicamente. No hay una... Si uno ingresa, por ejemplo, al portal de datos abiertos del municipio o a distintos portales, no hay en materia de seguridad estadísticas que nos digan en dónde sucede el delito, en qué lugares hay mayor cantidad de robos, dónde está ocurriendo los problemas, qué es lo que siente la gente, básicamente. Básicamente, si uno va a los barrios, muchas veces el me robaron y esta cuestión no pasa a una denuncia, y ahí habría que ver justamente cuál es la situación atrás que hace que una persona no quiera denunciar un delito, más allá de comentarlos con sus vecinos o con sus amigos, y que después se entere uno que hay ese delito. No hay una estadística en cuanto a cuáles son los lugares donde atender esta cuestión de la seguridad pública. Y lo mismo pasa con la salud. Si bien se ha publicado que hay CAPS, que el hospital pasó a provincia, y mucha gente se queja de la falta de insumos que hay en el hospital, más allá de la buena atención del personal humano del hospital, tanto médicos, enfermeros como personal administrativo, la realidad es que no hay después también al mismo tiempo estadísticas en cuántos lugares atendemos a gente, cuántas personas se pueden atender por día, si en ese momento cuáles son las especialidades que tenemos que tener. No hay publicadas estadísticas en esa cuestión del municipio. Entonces, me parece que estos son dos temas centrales que el municipio ha atendido, pero tampoco ha publicado demasiada información de cómo lo viene haciendo, y la sensación al menos de la gente es que esos temas no fueron los prioritarios. Por lo menos lo que uno escucha en general del vecino es esta situación. ¿Qué opinas respecto de la posibilidad de reelección de los intendentes? Voto no puede ser candidato. Hoy por hoy no puede ser candidato, pero eventualmente se podría reformar la ley. ¿Qué opinión tenés? Mirá, justo ayer me hicieron la misma pregunta y lo respondí de una forma clara, que es absolutamente en contra. Primero, vengo de un partido que ha luchado justamente, que nace en esta cuestión de lucha contra el régimen fraudulento y las posibilidades justamente de que una persona se atornille en el poder, para decirlo claro de esta manera. Y me parece que a lo largo del tiempo ha demostrado que justamente cuando no hay límites a estas cuestiones de las reelecciones y de que una persona esté demasiado tiempo en el poder, ha tenido malas consecuencias. Entonces, desde ese lugar claramente estoy en contra. Y además justo ayer, antes de una entrevista, lo escuchaba a César Ciror, que planteaba esta cuestión de, más allá de la cabeza de quien conduce un proceso, hay una gestión que acompaña. Entonces, me parece que si hay una gestión que acompaña y hay espacios políticos que están acompañando esa determinada propuesta, de esas personas y de esos espacios políticos, tranquilamente hay otras personas que puedan ser la cabeza y demás. Si no, me parece que obviamente, si yo no he construido a lo largo del tiempo después una persona que pueda conducir ese proceso y que me pueda suceder sabiendo cuál es mi limitación en el tiempo, me parece que no he terminado siendo un buen dirigente, por así decirlo. Entonces me parece que desde esos dos argumentos, dentro de varios que hay obviamente, que hacen que en mi caso esté en contra, tanto en el caso de los intendentes como en el caso incluso de los concejales. Me parece que hay que dejar oportunidades a otras personas, y entiendo además que si uno construyó una buena gestión y un buen proceso, obviamente la gente va a seguir acompañando el proceso independientemente de quién lo encabeza. Bueno, tenés un desafío por delante, Saavedra. Hay como una paradoja, porque el radicalismo está como en un piso histórico. No es la primera vez que no tiene representación en el Consejo Deliberante de Luján, pero no es lo más habitual que esté afuera del Consejo. Ya hace 4 años que no tienen concejales, ¿no? Creo que sí, si no me 4 equivoco. años sin concejales. Bueno, que alguno de tus correligionarios ingrese al Consejo, entiendo que es un desafío, y a la vez es una paradoja, ¿no? Porque este hecho de que en las elecciones internas se movilicen tanta gente, al menos tanta gente para lo que es este momento político, da cuenta, bueno, de una situación anómala en cierto sentido. ¿Lo vas a poder revertir? Esperemos, no te puedo afirmar que lo voy a lograr, porque no soy una persona de afirmar exitismo ni alguna cuestión, soy muy medido en eso, pero obviamente la intención del grupo y del partido es justamente lograr eso mismo, que es lo que venimos.
como te decía al principio, después hay cuestiones que son ajenas a nosotros, que hay cuestiones internas y cuestiones externas que lo veníamos diciendo durante la campaña, que puedan hacer que sea posible o no. Obviamente la intención es que el año que viene tener representación y lograr eso mismo. Después, bueno, esperemos que se pueda lograr y que la situación haga eso posible. Pero como decías vos, también no es menos cierto que si bien hubo una representación interna de 700, casi 800 afiliados, también fuimos la tercer fuerza política durante la elección anterior, independientemente de las dos posturas antagónicas principales que hubo justamente en esa elección, que eran el oficialismo y la posición más cercana a Milei en ese momento en el ámbito nacional, que obviamente fue una situación muy pareja en cuanto a... Está bien, pero la última elección acá en Luján fue un partido en 8, Saavedra. Sí, totalmente, no, por eso obviamente, y esto hablo Estaba de esta cada cuestión. uno en una lista diferente. No, Estaban... pero bueno, por eso te decía, fuimos la tercer fuerza con un porcentaje chico, obviamente, Sí. pero fue esa postura yendo solos, obviamente, porque el oficialismo el oficialismo de la conducción del comité fue justamente, tomó la decisión de ir con una lista aparte. Y Bueno. se consiguieron casi 3.000 y moneda de votos, si no me equivoco, no me acuerdo el número puntual. Bueno, ya que permitime el reconocimiento también, Saavedra, porque yo valoro especialmente que los sectores políticos se expresen por escrito. Recientemente publicaron un breve comunicado fijando posición respecto a algunas políticas del gobierno municipal. Algunas cuestiones no estoy de acuerdo, otras más o menos, pero bueno, no importa mi posición. Lo que sí me parece importante es que ustedes como sector político se expresen por escrito, digan pasa esto y esto y esto. El momento en el cual la política local a veces se queda en un video o en un meme, y a mí me parece que bueno, que fijar posición por escrito es importante, tiene que ver con una discusión más seria, más profunda, más allá de los términos de esa discusión. Así que bueno, les reconozco eso, que a esta altura del partido es infrecuente, ¿viste? Es raro ya, no recibimos muchas gacetillas, tal partido dice tal cosa, tal partido dice tal otra. Ustedes lo hicieron recientemente y parece una locura, ¿no? Tener que reconocerle a un partido porque sacó una gacetilla, pero yo se los reconozco, Saavedra, así que gracias. No, por favor, al contrario, obviamente después en ese comunicado lo pueden ver en las redes. Obviamente también a veces los comunicados son chicos porque obviamente sabemos que mucha gente después lee los primeros 3, 4 párrafos con suerte de una idea, y si hacemos algo mucho más extenso, después lo que uno termina quedándose son con las primeras líneas, porque es algo que pasa, y por eso creo que también las redes sociales han llevado esta cuestión de publicar un video Está muchas bien, veces. pero la política es la política y las redes son las redes. Y también la política tiene que... Es un poco y un poco. Sí, pero la política también en ocasiones tiene que tener la densidad y la profundidad que no tienen las redes. Sí, es verdad, pero es verdad que también mucha parte de la comunicación de la política, no solo de la política, de un montón de cuestiones hoy en día pasan por las redes sociales. Muchas cosas que no han estado en las redes sociales quedan en las 4 o 5 personas que uno puede tener de conocidos o amigos y no se difunde. Entonces, bueno, será cuestión de encontrarle el punto. es encontrarle el punto, pero obviamente, como decías vos, el comunicado iba en ese sentido, lo pueden leer en las redes, lo hemos publicado en distintos medios, pero bueno, también ese comunicado lo que expresa es justamente lo que queremos, lo que no queremos ser, por así decirlo. Claro. Queremos tener un proyecto en el cual la gente sepa que lo que estamos haciendo, por qué se hace, y abierto a debate, que es un poco lo que expresa el comunicado. Andrés Saavedra, presidente del Comité Luján de la Unión Cívica Radical, gracias por venir a Planeta Terra, Andrés. No, por favor, al contrario, gracias por la invitación. Gracias.